No sé qué decir, ¿es buenos días o buenas tardes? Yo no he comido todavía. Muy bien, vamos a Santiago capítulo 3. Y espero que no me ocurra lo mismo que la última vez que estuve aquí. Vamos a leer los versículos del 1 al 4. Al 5, perdón. Santiago 3, versículos del 1 al 5. ¿Todos listos? Amén. Vamos a ponernos todos. Vamos a ser yuyos. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, ese es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que no obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son programadas con muy pequeño timón, por donde debe las que crujir. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande gozo tiene un pequeño fuego. Padre amado, te damos gracias por otra oportunidad que tenemos de mirar a tu palabra, buscando dirección para nuestras vidas, ayuda para cada día, para poder estar viviendo como hijos tuyos, como tú quieres que estemos viviendo. Y también queremos pedir por la persona que puede estar aquí sin conocer a tu Hijo como Salvador, que salga regocijándose por haber llegado a formar parte de tu familia. Y todo te lo pido en nombre de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Pues sentamos. Pues, siempre amenazaba a la iglesia de Fuengirola de mantenerlos de pie mientras yo me sentaba. Tomar la posición del maestro hebreo, dejándoles a los alumnos de pie. Pero bien, puedes descansar. Okay. Ahora vamos a acercarnos y vamos a estar varias veces hablando del tema de la lengua. La lengua no es muy grande en cuanto a tamaño, pero a pesar de su tamaño, es muy fuerte, muy poderoso. De hecho, si la lengua fuera un boxeador, se contaría entre los pesos pluma. ¿Sabes qué es los más ligeros de los boxeadores? Pero por lo que es capaz de hacer, lucha como si fuera un peso super pesado. Es decir, los más pesados de los boxeadores. La palabra en sí aparece unas 200 veces en nuestras Biblias. Hay veces, sobre todo en el Nuevo Testamento, cuando se refiere a algún idioma. La lengua como idioma. En España hablamos principalmente el español o el castellano, según quiere definirlo. Sé que en algunas regiones hablan algo como que se llama catalán,
y hay otra región donde habla el valenciano, que es muy emparejado al catalán, según entiendo. Hay gallego en la parte noroeste de la nación. Aquí hablamos andaluz. Por lo menos los andaluces hablan andaluz. Es algo que yo no he cogido. Todos mis hijos hablan andaluz, pero yo no he cogido este acento. Pero bien. De hecho, hablando de las veces que ocurre en la Biblia, si vamos al Antiguo Testamento, la mayoría de las veces aparece en los libros de los Salmos, los Proverbios e Isaías. De hecho, entre estos tres libros aparece unas 70 veces en estos tres libros, nada más. Creo que Dios ha puesto la lengua donde está a propósito. De hecho, vamos a ver en el mismo Santiago, capítulo 1, versículo 19, que dice lo siguiente: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Dios nos ha dado dos oídos a propósito. Nos ha dado una lengua a propósito. Y lo ha puesto donde está a propósito. ¿Dónde se coloca la lengua? Está dentro de la boca, detrás de una jaula de dientes. Dios tiene sentido de humor, ¿no? Y deberíamos estar prestando atención a lo que los demás están diciendo, mucho más de lo que hablamos. Pero por desgracia son muchos los que poco prestan atención y mucho hablan, sobre todo en el mundo político. ¿No es así? Si vamos a los proverbios, por ejemplo, Salomón aconseja tener mucho cuidado con la lengua mentirosa, la lengua blanda de la mujer extraña, o la lengua perversa. Pero también habla el inverso, de prestar atención a la lengua sabia, ¿okay? La lengua apacible o la lengua del justo. Bueno, también, no sé, creo que todos sabéis de dónde soy, ¿verdad? Soy del norte de España. Soy de una nación al otro lado del charco. Y ahí había unos americanos nativos. ¿Habéis escuchado de los americanos nativos? Sí, Okay. mapaches. Ellos, hablando del piel blanco o piel pálida, tú y yo, la mayoría de nosotros, hablando con lengua bifurcada. ¿Qué significa eso? Que diría una cosa a ellos, diría otra cosa a una congregación, a un conjunto de otros pieles pálidas, pero haría lo que quería dar la gana, lo que le daba la gana. Así que lo que decía no tenía mucho que ver con lo que hacía. Es lo que estuvieron diciendo. En el mundo político, el
político típico habla de los dos lados de la boca. ¿Qué significa eso? Dice todo lo mismo. Dice una cosa delante de un grupo de personas, dice otra cosa a otro grupo de personas. Todo esto con el propósito de salir elegido a su propósito. De ahí, no es el título del mensaje, pero el primer punto es un aviso muy fuerte y lo he puesto entre puntos de exclamación. Cuidado. Hemos de tener cuidado con la lengua. De hecho, el versículo 1 contiene una advertencia para nosotros. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Y luego termina sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿A quién está dirigida esta advertencia? A los hermanos en Cristo de Jacobo. Es decir, aunque todo el mundo podría aprovecharse de esta advertencia, es especialmente apropiada para nosotros, los que somos hijos de Dios. Empieza en el original, empieza con una partícula de negación. En español, en inglés y muchos otros idiomas es una palabra de dos letras, N-O. No. No os hagáis muchos maestros de nosotros, de vosotros. De hecho, si fuera a traducir literalmente del original, iría algo así. No muchos maestros os hagáis, hermanos míos. He dejado fuera algo, ¿verdad? Porque la frase preposicional de verdad no está en el original. O de vosotros, perdón. No se encuentra en el original. Ha sido puesto ahí por razones de énfasis, creo yo. O tal vez para aclarar algo que debería ser bastante obvio a todos. ¿Quién debe ocupar el oficio de maestro en la iglesia? Alguien contratado desde fuera, ¿verdad? No, debe ser uno de los miembros de la misma iglesia. Yo, en mi experiencia personal, la primera vez que daba enseñanza en una clase de escuela dominical, tenía unos 17 años. Y el maestro de la clase de escuela superior, de las edades de 14 a 17, 18 años, me pidió dar una de las lecciones en esta clase. Esta fue mi primera experiencia. Para entonces sí, fui miembro de la iglesia, miembro de la clase. Pero la segunda experiencia que tenía era en una iglesia en otro estado. Era alumno en un instituto bíblico y una iglesia donde no era miembro me pidió dar clases a niños en la escuela dominical. Ahora, no sé si era correcto lo que hicieron o no, pero normalmente los maestros deberían salir de entre la membresía de la iglesia. El vocablo traducido, maestro, nos ha dado una palabra al español, didáctica.
didáctico y que sí tiene que ver con lo perteneciente o relativo a la enseñanza. Era usado muchas veces para referirse al Señor Jesucristo como el maestro de sus discípulos, de los que le siguieron, hablando de él como el rabino, el que daba la instrucción, enseñaba a sus discípulos. Pero el problema aquí en este texto no es con el oficio, sino con el adjetivo usado aquí para describir el oficio, la palabra muchos. No os hagáis maestros muchos de vosotros. ¿Y por qué es eso un peligro? Cuantos más maestros hay, más probabilidades hay de tener maestros no cualificados para serlo. Y hablando de ser cualificados esta mañana, en mi lectura, esto no vas a encontrar, Jenny. En mi lectura devocional, estuve leyendo en Juan el capítulo 9. Empezando desde el versículo 24, dice: entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego. Es el episodio de cuando un hombre nativo ciego fue curado por Jesús en día de reposo. Y el grupo de fariseos empezaron a criticar el hecho. Han entrevistado a los padres para averiguar si era realmente el hombre y si había nacido ciego, como reclamaban. Luego entrevistaba también al mismo hombre. Y aquí es una de las dos veces que hablan con él y le dicen: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. ¿A qué hombre están hablando? ¿De qué hombre están hablando? Del Señor Jesucristo. El único ser humano, aunque sí, ser humano, Dios a la vez, que ha vivido una vida perfecta, sin pecado, jamás. Sabemos que ese hombre es pecador. Primer error de los que se creían ser maestros. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Su respuesta me llama mucho la atención, es muy interesante. Ya os lo he dicho. Él ya había explicado exactamente qué había hecho Jesús. Ya os lo he dicho y no habéis querido oír. Yo he dicho en muchas ocasiones que no hay nadie tan ciego como el que rehúsa ver. No hay nadie tan sordo como el que rehúsa oír. Y voy a añadir: no hay nadie tan tonto como el que rehúsa aprender. Y eso es exactamente el caso de estos fariseos. Rehusaron aprender de lo que era obvio. De hecho, este hombre, siguiendo con la lectura, un poco más adelante le da a los fariseos una buena lección, diciendo: si era pecador,
Dios no le habría escuchado. No habría podido hacer lo que hizo. Los fariseos diciendo, bueno, no tenemos idea de dónde es, reclamando ser discípulos de Moisés, sabiendo de dónde era Moisés, a propósito, de dónde era Moisés. ¿Ah? Era de Egipto. Había nacido en Egipto. Ahora, ¿dónde nació Jesús? Vamos, en Belén, eso todos lo sabemos. Pero es conocido a Jesús como Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque es ahí donde fue criado. ¿Cómo es que no sabían de dónde era Jesús? Probablemente porque él recordaba venir de su padre y que su padre era Dios. No querían aceptar eso, ni mucho menos. Las escrituras han establecido algunas reglas, algunas normas, requisitos para los que van a ser maestros. Vamos primero a 1 Corintios capítulo 14, porque ahí es donde encontramos la enseñanza como uno de los dones que ha dado Dios a los hombres. No todo el mundo, no todos los hombres tienen el don de la enseñanza. Pero creo que la mayoría de los hombres pueden aprender a enseñar. No va a ser exactamente de la misma calidad de enseñanza como el que tiene este don, pero creo que casi todos pueden aprender a enseñar a otros. De hecho, si eres padre, ya tenéis la responsabilidad de estar enseñando a tus hijos. Y no todos los padres tienen el don de la enseñanza. Aún así, Dios nos ha llamado como padres, como abuelos, de estar enseñando a nuestros hijos y nietos. En el capítulo 14, empezando con el versículo 28, leemos estas palabras. Si no hay intérprete, calle en la iglesia. Estoy en el 26, perdón. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Este versículo es el versículo que quería. Es una alusión al mismo problema que está describiendo de una manera enfática Jacobo aquí en esta carta. La iglesia de Corinto tenía un montón de miembros que todos querían participar en la enseñanza. Pablo les está diciendo, eso no es correcto. Porque toda la enseñanza ha de tener como propósito la edificación, la construcción de un ser humano. Ahora vamos a 2 Timoteo, el capítulo 2. Para ver los requisitos establecidos para los que van a dar enseñanza. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Versículo 1. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles
que sean idóneos para enseñar también a otros. Dos requisitos. Primero, que sean fieles. Que sean fieles. La fidelidad es un atributo que debe ser una característica de todos los que somos hijos de Dios, y sobre todo si estamos andando en el Espíritu. Fidelidad. Segundo, idóneos para enseñar, indicando que no todos van a ser idóneos para enseñar. Así que el pastor tiene que tener la sabiduría, el discernimiento para saber quién está competente y quién no está competente en este oficio. De hecho, el vocablo idóneo, traducido idóneo, significa, entre otras cosas, competente y apropiado particularmente de carácter. Debe tener el carácter necesario, correcto, en este sentido. Todas las iglesias debieran desear tener personas competentes en la enseñanza, en las escrituras, sirviendo como maestros dentro de la iglesia. También deben ser competentes en el uso de la palabra. Deben ser muy competentes en la comunicación, pero si no son competentes en el uso de las escrituras, este don de hablar no va a servir para nada dentro de la iglesia. Y tal vez esta sea una de las razones por qué uno de los requisitos establecidos por Dios para los que sirven como pastor es que sean aptos para enseñar, según a Timoteo, 1 Timoteo 2:2. Ahora, incluido en el grupo de los muchos, una palabra muy afín a demasiados en este contexto, se encuentra un grupo de profesados creyentes judíos que conocemos como los judaizantes. No eran competentes en el uso de la palabra de Dios, no conocían, no podían relacionar las profecías sobre Jesús, sobre su ministerio con lo que él hizo, insistiendo que todo el mundo para ser cristiano tenía que hacerse judío primero. Ellos causaron muchos problemas en las iglesias de mayoría gentil, como por ejemplo las iglesias de Galacia. Tenemos la epístola a los Gálatas, escrita precisamente para contrarrestar esta mala enseñanza. Gálatas capítulo 1. Versículos 6 y 7. Leemos las siguientes palabras. Estoy maravillado
estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Su enseñanza, y por desgracia la enseñanza de muchos el día de hoy, es una perversión del evangelio. No es el evangelio en sí. Doctrinas falsas, enseñadas por falsos maestros, son la razón principal porque hay tantas sectas religiosas falsas en el mundo del día de hoy. Notemos también que la enseñanza está incluida en la lista de los dones, y solamente voy a nombrar algunos textos. Romanos capítulo 12, versículos de 6 a 8, 1 Corintios 12, versículos 28 a 31, Efesios capítulo 4, versículos de 11 a 13. Así que el oficio es el de maestro, su trabajo el de la enseñanza, la comunicación, transmisión de un conjunto de ideas, principios, que una persona comunica a otra a través de lecciones, ejemplos, consejos. Esa definición es sacada del diccionario de María Moliner. El verbo enseñar, hacer que alguien aprenda. Mira, vamos a ser sinceros y honestos. Yo no puedo hacer que nadie aprenda. El pastor no puede hacer que nadie aprenda. Mi padre solía decir, se puede llevar el caballo al agua, pero no le puedes hacer beber. Así que podemos estar impartiendo enseñanza sin que el alumno aprenda. Si no esté prestando atención, no va a aprender nada. Y no sé cuántas veces he hecho una pregunta justo después de hacer una declaración, y la persona a quien llamo no tiene idea de qué estoy hablando, de qué estoy preguntando. Eso no ocurre tanto en esta iglesia como en otros sitios donde he estado, gracias a Dios. Ok. Así que yo pretendo decir con esto que esta definición no es tan precisa como quiere ser, hacer que alguien aprenda cierta cosa, pero sí comunicar a alguien sabiduría, experiencia, habilidad. Eso sí es cierto. Ahora, vemos a la siguiente frase, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Ahora, si esto se refiere a todos los que ejercemos el don o estemos involucrados en la enseñanza, a todos los que somos hijos de Dios, todos los que somos maestros en la iglesia, o simplemente a todos los líderes en la iglesia, no estoy al 100% seguro. Pero lo que sí estoy seguro es que Jacobo se ha incluido en este grupo. Es decir, que él también se considera tal vez haber sido culpable
de este pecado de haber metido demasiadas personas en la enseñanza. O, como vamos a ver a continuación, haber ofendido a alguien por medio de su enseñanza, que también ocurre. De hecho, esto no importa la situación, ser culpable simplemente significa que en el tribunal de Cristo esta persona va a recibir un tachado de condenado sobre este momento en su vida. El versículo 2 nos habla del por qué, la razón por esta advertencia. Todos ofendemos. ¿Cuántas veces? Muchas veces. Todos ofendemos muchas veces. Ok. Este verbo ofender significa hacer tropezar o caer cuando volvamos al significado del vocablo griego. En cuanto al verbo español, significa humillar o herir el amor propio o la dignidad de alguien. O ponerle en evidencia con palabras o hechos. Esta definición es sacado del diccionario de la Real Academia. Nota que quien esté incluido en la lista de personas culpables, hacer tropezar, de caer o tropezar, somos todos. Tú, yo, el pastor, el hermano Tim. Todos nosotros somos culpables de ofender. Y no solamente de vez en cuando, sino muchas veces. Wow. ¿Ah? Y nota que Jacobo también se incluye en este grupo. Todos ofendemos. ¿Quién está escribiendo la carta? Pablo, ¿verdad? Todos ofendemos y muchas veces. Pero, hay un pero aquí. No está incluido en el texto, pero está indicado. Pero si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Nota que Jacobo no se incluye aquí. Es por necesidad. No dice que yo no jamás he ofendido. De hecho, él ya ha dicho, yo he ofendido a alguien, o a algunos, o a muchos. Y no solamente una vez, sino muchas. A propósito, vamos a poner una descripción para la persona capaz de admitir su culpabilidad. Humildad. Porque son muchos los tan orgullosos que jamás son capaces de admitir culpabilidad en nada. Perfecta, completa, madura, son palabras sinónimas aquí en este texto.
capaz también de refrenar todo el cuerpo. Este verbo refrenar es, por lo menos para mí, es interesante. Puede que no sea tan interesante para vosotros, pero significa literalmente contener, frenar, moderar, reprimir, sujetar, evitar que se manifieste con demasiada violencia una pasión, un estado de ánimo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el autocontrol será una característica de esta persona. Si no ofende con la lengua, perdón, significa un nivel de autocontrol muy alto, si no perfecto. De hecho, este verbo refrenar tiene una relación íntima con lo que vemos a continuación en el versículo 3. Que encontramos en el versículo 3. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, etc. Perdón. Y con esto empieza una serie de ilustraciones del poder que tiene la lengua. Los versículos de 3 a 5. Gracias, hermano. El poder ilustrado de la lengua, o el poder de la lengua ilustrado. Aquí Dios ha elegido 3 cosas para ilustrar el poder que tiene la lengua. Primero hablando de su poder para dirigir. Los versículos 3 y 4. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Note el uso del verbo dirigir. El propósito es dirigir el caballo, ¿no? Ahora, ¿cuántos de vosotros habéis montado con frecuencia a caballo? Yo nunca. ¿Solamente 2? 3, 4, 5. Pues yo no, con frecuencia no. Algunas veces sí. Pero mi primera esposa sí, vivía durante varios años con unos primos suyos. Y ellos tenían un pony. Y ella montaba este pony con mucha frecuencia durante sus años de adolescencia. Y llegó a vivir con ellos después de la muerte de su madre. Así que su padre había muerto justo antes de su nacimiento. Había muerto de un infarto. Su madre de un cáncer de mama. Bien. Sé que hay 2 elementos que normalmente se ponen en el caballo antes de montar. Una silla de montar. La silla de montar sirve como indica su nombre, donde el jinete o la jinete va a sentarse sobre el caballo. Volviendo al tema de los americanos nativos, ellos no usaban silla de montar, simplemente ponían una manta sobre el caballo y así montaban, o no ponían nada sobre el caballo.
antes de montarlo. El segundo elemento que normalmente lleva el caballo es la brida. La brida contiene un freno que va dentro de la boca del caballo y dos riendas. Un caballo bien domado, bien entrenado, al sentir cuando el jinete tira de la rienda de la izquierda, va a girar hacia su izquierda. Si siente un poco de tira por el lado derecha, va a girar hacia su derecha. Si siente un tiro de los dos riendas, va a alentar el paso o frenar del todo. Ahora, si el jinete se afloja las riendas y da un poco de ánimo al caballo, ¿qué pasa? Empieza a correr al galope. ¿Okay? El freno. Segundo, vemos en el versículo 4, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que los gobierna quiere. A propósito, la primera vez que encontramos el verbo gobernar aquí en este versículo, es el mismo vocablo traducido dirigir en el versículo 3. Y significa dirigir de un lado para otro. O hacer mover de un lado para otro. A otro. ¿Okay? El timón. Cuando se compara el tamaño del timón con el tamaño del barco, es muy, muy pequeño. De hecho, he estado varias veces en portaaviones. Es un barco enorme, pero el timón no es tan grande como podría imaginarse. Pero aún así, el que está al mando del barco puede dirigir el barco por donde tiene que ir a través de este instrumento aquí atrás en el barco. Hace que el agua pasa más por un lado o por otro, para moverse a la izquierda, a proa o a estribor o a babor. Gracias. Estoy olvidando mucho de mi terminología naval. Ahora, el segundo vocablo traducido, gobernar, significa enderezar o girar, guiar recto. Y tiene que ver expresamente con el trabajo del piloto del barco, quien está ahí al mando del barco. Y gracias a este pequeño instrumento, el que está al mando del barco puede dirigir el barco por donde quiere, aún en medio de vientos u olas tempestuosos. Yo una vez en el Mar del Norte, estuve, no recuerdo el nombre del portaaviones, pero se levantó una tormenta tremenda. Pero como estuvimos involucrados en ejercicios como si fuera guerra real, tuvimos que seguir con las maniobras igual como si fuera sobre un mar calmado.
Pero con estas olas, recuerdo mirando desde mi asiento en el avión, enfrente, podía ver por la ventana de enfrente del avión un momento de nada más que cielo, otro momento nada más que agua. Y tuvimos que despegarnos de esta portaaviones segura. Bueno, estoy aquí, ¿verdad? He sobrevivido la experiencia. Ahora, volvemos al tema de la lengua. La lengua también es un instrumento capaz de dirigir a los demás. Y eso de dirigir o para bien o para mal. De hecho, yo pienso en dos hombres específicos que tenían algo mucho que ver con lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. Primero, Adolfo Hitler. Gracias a su uso de la lengua, su poder lingüístico animó al pueblo alemán a hacer lo que él quiso para cumplir con el propósito de cumplir su deseo de conquistar a todo el mundo. Eso fue un buen uso de la lengua o un uso para algo malvado. Malvado. Por el contrario, tenemos en la isla de donde está Inglaterra, quien era el primer ministro al tiempo era Winston Churchill. Él, al contrario, usó su lengua para calmar al pueblo inglés durante los tiempos de los feroces bombardeos que sufría el pueblo. Y después de animar al pueblo para conquistar a este enemigo tan malvado, él usó su lengua para bien. Y tú y yo tenemos la misma capacidad de usar nuestra lengua para dirigir para bien o para mal. Así que cuidado con cómo estamos utilizando la lengua. La tercera ilustración tiene que ver con el poder para destruir que tiene la lengua. Su poder para destruir. Versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí, cuán grande bosque se enciende un pequeño fuego. Un pequeño fuego. No hace falta más que el fuego de un pequeño fósforo o una cerilla para destruir todo un bosque enorme. De hecho, yo no desde el nacimiento, pero casi, desde mi nacimiento hasta más o menos los 20 años, vivía en un lugar de los Estados Unidos donde había muchos campos de trigo. Y en algunas ocasiones campos enormes de trigo. Y más de una vez, un campo entero de trigo fue destruido por una colilla tirado de la ventana de un coche que pasaba al lado. Lo mismo es igual, es verdad de este instrumento que tengo aquí dentro. Puede servir para destruir.
y más de una vida ha sido destruida por una lengua mal usada. De hecho, salió en las noticias de los Estados Unidos recientemente de una mujer condenada por error por el testimonio falso de otra mujer. Su lengua, su testimonio falso llegó a la condenación por equivocación, por error de esta mujer que era completamente inocente del crimen del cual fue acusada. Tú y yo tenemos el poder también para destruir vidas con nuestras lenguas. Pero como veremos a continuación, también se puede usar la lengua para bien, para edificar, para construir a los demás. La lengua es un miembro muy pequeño, pero muy poderoso. Como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de vigilar muy de cerca lo que decimos, sobre todo en el contexto de la enseñanza. De estar seguros de estar enseñando lo que sea la sana doctrina de Cristo, nada más. Amén. Como hijos de Dios tenemos el don del Espíritu Santo, quien mora en nosotros para ayudarnos en este esfuerzo. Cuanto más cerca de Dios andamos, más fácil es tener la lengua controlada. El Hijo de Dios que se deja ser controlado por la carne lo tiene muy difícil. Tener una relación muy íntima con la palabra de Dios, siempre pidiendo que el Espíritu Santo abra los ojos de nuestro entendimiento espiritual, ayuda también. Depender de la asistencia a los cultos en la iglesia para mantener una relación íntima con Dios perjudica, por buena que sea la enseñanza y la predicación en la iglesia. Hace falta un estudio personal de la palabra de Dios, no depender de los demás, para lo que estamos recibiendo. Amén. 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 Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por esta lengua que tú nos has dado. Pedimos la sabiduría necesaria para saber usarla de una manera constructiva y no destructiva, para que cuando lleguemos al tribunal de Cristo no tengamos tantas incidencias de haber ofendido a alguien con nuestras lenguas. Y todo te lo pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo.